Muy bien, ya hemos vuelto y ahora sí todos están aquí. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. No podía ingresar yo tampoco, no me salía de la otra aula, no sé por qué, trataba de buscarla hasta que busqué salirme del aula. Y ya de ahí pude entrar a esta. Esta era el aula que nos tocaba, las 2:12. Bien, bueno, ¿en qué nos quedamos? Y me recuerdo. ¿En qué nos quedamos? Sobre los principios. Sí. A ver, Fátima, cuéntame. ¿Qué te acuerdas de los principios? ¿Qué dije? He hablado con todos el mismo tema. Hablaba sobre los principios básicos, que era el de la generalidad, la equidad. Muy bien, va muy bien. ¿Ya se te olvidó? No, pues, buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien, entonces, bueno, vamos a retomar lo que habíamos hablado la clase pasada. Vamos a retomar. Y tengo principios. No sé por qué sale esto, aquí estamos. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Sí? Muy bien. Sí, doctora. Perfecto, gracias. Bueno, como les había comentado las clases anteriores, quería hacer este repaso de algunos temas que son básicos para poder entender los reclamos administrativos, que es, digamos, la primera unidad que nosotros debemos de tener, ¿no? Entonces, estos reclamos administrativos, ¿no? Que no son otra cosa que el acceso jurídico que permite a ese contribuyente, ¿sí? Que es parte de esta relación tributaria Estado-ciudadano o contribuyente, que le permite decirle, tocarle la puerta al servicio de rentas internas, a los municipios y demás, y decirle, oiga, hablemos de nuestros tributos. ¿Sí? Tengo algo que reclamar. ¿Sobre qué puede reclamar? Pues bueno, ya lo vamos a averiguar. Sí, pero la administración tributaria, basado en estos principios, podrá resolver las situaciones de carácter tributario, ¿no? Que le aquejan a su contraparte en esta obligación tributaria. Definitivamente en la vía procesal administrativa, ¿sí? El contribuyente pues tiene su espacio en donde va a estar en desacuerdo de las distintas situaciones que pueden darse, que se produzcan controversias por infinidad de situaciones, ¿no? Una resolución emanada por la autoridad, ¿no? Que pueda estar transgrediendo o afectando, ¿sí? Los intereses de algunos grupos, etcétera, ¿no? Que pueden estar orientados en la violación de estos principios.
por eso es importante saberlos, porque definitivamente son los que nos van a permitir resolver los problemas que en sede administrativa o sede judicial o bueno, en lo penal no, en lo penal priman otros principios, más que estos, ¿no? Porque es el cometimiento del delito de defraudación. Es decir, es el ocultar, digamos, información que permita determinar ingresos que se benefician o se apropian estos contribuyentes de manera dolosa, ¿no? Pero bueno, en todo caso eso lo veremos en esa parte. Pero es importante saber que los principios tributarios, ¿no? No hay tributo sin ley, es decir, principio de legalidad, en donde se crean, se modifican o extinguen, ¿sí? E inclusive se incorporan los casos los casos de exenciones o de exclusiones frente a la regla general, ¿no? O casos que no deben de estar contemplados o no deben de ser incorporados dentro de la generalidad por diversas razones, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son esas razones por las cuales los legisladores pues los ponen dentro de las causales de exenciones o exclusión al pago de la obligación tributaria. Muy bien. Este principio de generalidad que, como ya les había explicado, sobre las cargas tributarias, ¿no? Todo el mundo puede ser afectado por esta norma. No es que está dirigida al grupo A, al grupo B, al grupo C, o al grupo 1, grupo 2, grupo 3, no, así no se determina la ley. La ley dice, quienes generen ingresos, ¿sí? En virtud de la tabla o las fracciones básicas X, Y, Z, pues entonces para impuesto a la renta, ¿no? Entonces, o quienes tengan un predio en donde se tenga que configurar, pues, digamos, un impuesto predial, ¿sí? El impuesto a la plusvalía, ¿no? Este tipo de impuestos, los servicios básicos, ¿no? Etc. El principio de proporcionalidad que habíamos hablado sobre la capacidad contributiva, que ahí es donde, digamos, la norma, sea la ley o las normativas, que no se olviden que una de las facultades que tiene la administración tributaria es la potestad reglamentaria, ¿sí? Por regla general, ustedes lo saben por derecho administrativo, la potestad reglamentaria principal radica en el presidente de la República, ¿sí? Al momento en que le permite emitir los reglamentos de ley, ¿sí? Sin embargo, las administraciones públicas pueden emitir acuerdos o resoluciones, ¿sí? O actos resolutivos como actos de la administración pública, en donde se expiden instructivos, circulares, ¿sí? Que son las normativas secundarias que se le conoce, digámoslo así, en la pirámide kelsiana, ¿no? A veces me trabo, ¿ven? Y ya hasta ahora, todo el cansancio de todo el día, estoy activa desde las 6 de la mañana. Entonces, ya a veces a uno le traiciona el cansancio. Y bueno, bueno, mañana es viernes, ¿no? Gracias a Dios. Pero nos vamos a ver. Y bueno, entonces retomando, ¿no? Tenemos esta fórmula que se llama la potestad reglamentaria, ¿verdad? Es decir, que la administración tributaria u otras administraciones
digamos que como los municipios, ¿no? Los gobiernos seccionales que también tienen no solamente potestad reglamentaria, ¿no? Sino que tienen la facultad de crear ordenanzas que son normas, ¿no? Y a través de esas ordenanzas, pues, también determinar la practicidad de los tributos que estén a cargo de ellos, ¿no? Gobiernos, los GATS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ahí está este principio de legalidad, también, digamos, establecido para el tema de los GATS, ¿no? Tienen esa potestad. Bien, había hablado también el principio de igualdad, y sobre el principio de igualdad, dos visiones, ¿no? Una que es de carácter general y que sabemos perfectamente aplica a todo derecho, y es que todos somos iguales ante la ley, ¿no? La Constitución lo dice, ¿no? Todos tenemos exactamente los mismos derechos, ¿sí? Que están consagrados en la Constitución, y tendremos acceso a ellos en diversos lados, ¿no? Pero como decía en el grupo que acabo de dar esta misma clase, les decía que este principio de igualdad ante la ley, decía un profesor mío cuando estuve en el preuniversitario, fíjense ustedes, cuando recién iniciaba mi camino por la Facultad de Jurisprudencia, decía que los derechos se reclaman, ¿no? A veces decimos, yo tengo derecho, yo tengo derecho, yo tengo derecho, ¿no? Y yo suelo ser un poco sarcástica con mi familia, ¿no? Mi familia, la gran mayoría, ya les he dicho, paterna y materna, son abogados, ¿no? Pero los que no son abogados, me gusta hacerles bullying, ¿no? Entonces cuando ellos dicen, es que es mi derecho, ya te he dicho que los derechos se reclaman. Y no hay ningún reclamo presentado. Entonces ahí comienzan, presento mi reclamo de este derecho, ¿sí? Entonces, claro, porque hay que entender que los derechos se reclaman. Y bueno, por eso es que nuestra primera unidad es relacionada justamente a los reclamos administrativos, ¿no? Entonces, si yo me siento afectado en uno de mis derechos que están consagrados en la Constitución o en las leyes, ¿verdad? Pues entonces los voy a invocar, los tengo que reclamar, y bueno, en el sistema procesal sabemos perfectamente que, o mejor dicho, en el derecho público se hace lo que la ley dice, ¿sí? Y entonces, dentro de este principio de legalidad, es decir, en esa ley, al momento de estructurarla, el legislador tiene que pensar en este camino, ¿sí? En este camino, bueno, si yo le voy a reconocer derechos, porque ojo, hablamos de la obligación tributaria, ¿sí? De una obligación tributaria, es decir, de una relación entre dos partes. Si yo me voy al derecho civil, ¿verdad? Y resulta ser que yo con John, perdón que me ponga primero, John y yo, mejor dicho, queremos celebrar una compra-venta de vehículo, ¿sí? Bueno, pues nos vamos a poner obligaciones. Yo le pago, él me lo vende, me tiene que hacer la transferencia, me tiene que hacer una carta de venta, ¿verdad? Y la tenemos que ir a llevar ante el notario, y luego inscribirla en el servicio de rentas internas o presentarla para poder hacer el reconocimiento y cambio de propietario posteriormente, ¿no? Entonces, no tiene unos pasos, ¿no? Que realizarse. Bueno, en la obligación tributaria también pasa igual. Hay obligaciones que debe cumplir el Estado, ¿sí? Y obviamente, por ser una de las partes de esta obligación, y obviamente también el contribuyente. Es decir, el contribuyente no solamente va a tener como obligación el pago de la obligación tributaria, sino que habrán otros deberes que deberá cumplirse. Por ejemplo, el obtener un RUC, ¿sí? Entonces, para que yo pueda configurarme como un contribuyente o excluirme de aquellos, sí, por la actividad económica. Pongo un ejemplo para ser más claro.
puede existir, ¿sí? Que yo el día de mañana me pongo un bazar, ¿sí? Y no saco RUC. ¿Ya? Y resulta ser que unas 2 cuadras más arriba de donde está mi bazar, hay otro bazar. Y ese bazar, pues obviamente es un poquito más grande, etcétera, etcétera. Y sí factura, ¿ya? O por lo menos da notas de venta, etcétera, etcétera. Y se supone que somos iguales ante la ley. Y que así como ese bazar, que puede ser un poco más grande, sí, y que quizás digo yo no vendo como el bazar de allá, yo soy más pequeño. No debería declarar impuestos y demás. No. La actividad económica está registrada en el Registro Único de Contribuyentes. ¿Sí? Y por el mero hecho de ser una actividad que puede generar tributos, pues estoy en la obligación, ¿sí?, de obtener un registro único de contribuyentes. Que yo declare en cero porque mis ventas no superan, ¿sí?, las bases imponibles, los impuestos, como lo genera el bazar de las 2 cuadras más adelante, pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero de que yo debo tener un RUC, debo tener un RUC porque estoy haciendo la misma actividad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por eso es que cuando alguien dice, ¿no? Un poco para ser jocosos, la señora Pazmiño de Bucarán se puso su kiosco de ventas de hamburguesas, ¿no? Entonces, ella no va a pensar, no va a pretender pensar que no va a sacar, digamos, unas notas de venta en donde ese negocio pueda, digamos, generar ingresos de tal naturaleza que tiene que hacer su declaración de impuestos, ¿no? Dicen cero. Si le da cero, bueno, entonces el servicio de rentas le dice, sí, claro, usted tiene razón, no ha cumplido con la base imponible, con la condición que dice la ley, pues bueno, entonces usted está, no exenta la obligación tributaria ha nacido, ¿sí? Por el hecho de tener usted un RUC, por el hecho de tener, es decir, usted ha reunido las condiciones que la ley dice, ¿sí? Lo que pasa es que la ley establece rangos, tema de la capacidad contributiva, y le dice, bueno, usted no debe pagar. Pero eso no significa, como el caso que les expliqué, de quienes ganen el salario básico y no superan el monto de $7,000 en el año, sí, pues no me toca pagar. Pero eso no significa que mi empleador no haya reportado que soy un trabajador y que eh, por ganar esta remuneración y que no alcanza en el año a tributar, sino que va a ser cero. No tiene que pagar. No tiene que pagarle al Estado. Pero todos aquellos que sí tengan un sueldo que supera, va a tener que retenerlo para que sea pagado o cancelado a la administración tributaria, ¿no? Entonces, si alguien piensa que le estoy hablando en chino, y no se preocupe, que en el repaso previo vamos a ver cómo era esto, porque, digamos, ese es mi compromiso para que ustedes puedan entender cómo se plantean los reclamos tributarios, ¿no? Bien, bueno, hay quienes sí tomaron conmigo derecho tributario, me parece. Es el caso de Silvia. Silvia sí dio conmigo derecho tributario. Entonces ella está recordando, ¿sí?, lo que yo ya les había explicado. Bien, bueno, entonces, como ustedes pueden ver, el sistema tributario está armado de esta forma. Por ley, dígame dónde está la ley que dice que yo tengo que pagar este impuesto, ¿sí? Cuando se estructuran las normas, ¿sí?
me dice quiénes son los sujetos activos, quiénes son los sujetos pasivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me dice cuánto es la base imponible, cuál es la operación matemática que utilizarán para poder hacer el cálculo. Entonces me dirán, ¿sabe qué? Yo voy a determinar el 35%, ¿no? Entonces, ok, yo hago la operación, digo, bueno, ¿cuántos son mis deducibles? Lo que tengo que sacar, ¿verdad? Todo aquello que tengo que excluir y que no constituye renta, una vez que tengo el valor, le aplico el 35%. ¿Ya? Y eso le pago al Estado. Es un formulario en donde lo declaro, donde autodeclaro, ¿sí? Ya vamos a ver también sobre la autodeclaración. Y entonces, todos felices. Pero ahí viene el problema. No todos son felices. Y entonces la administración tributaria también tiene una potestad, ¿sí? Que es la de auditar o de revisar o de controlar, ¿sí? Que esas declaraciones no tengan el problema que siempre tiene Excel, ¿sí? Que a veces me pone de más o a veces me pone de menos, ¿ven? Y entonces, claro, un centavo de diferencia puede hacer la gran diferencia, ¿sí? O a veces son más de un centavo, ¿ya? Y que bueno, no vamos a decir que es una defraudación al fisco por un centavo, ¿no? Pero habrá quien quizás en algún momento la administración tributaria sea tan brava, ¿no? Que quiera pelear por el centavo de diferencia, por haber corrido en Excel su contabilidad, ¿no? Entonces, definitivamente, el Servicio de Rentas Internas o las administraciones tributarias, cualquiera de ellas, deben de crear este espacio, ¿sí? Procesal para presentar justamente cualquier tipo de reclamo por parte de los ciudadanos, porque es parte de sus derechos, ¿sí? Y por eso les decía que tenemos que tener en claro que los derechos se reclaman. Bien, entonces, ¿está claro el tema de los principios? Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces, voy a pasar a esta diapositiva, ¿sí? En donde les voy a explicar algo mucho más interesante de los principios. Yo les había comentado que los tributos, ¿verdad? Tienen una función, ¿sí? Por así decirlo. Están presentes en lo que tiene que ver con la administración del Estado, ¿sí? Con la administración de los derechos, es decir, tiene unos componentes que los vamos a analizar ahorita, que se agrupan, ¿sí? En esto denominado ustedes, esta política económica, ¿sí? Está introducida en nuestra Constitución. Al momento en el que ustedes van a leer la Constitución, ustedes van a ver que hay un capítulo de la política económica. Pero bueno, entonces, ¿qué es la política económica? ¿Qué tiene que ver con el derecho tributario? ¿Sí? Y como ya se los expliqué hace un rato, dijimos, bueno, esto abarca el derecho tributario, está comprendido, ¿sí? Con más allá de normas tributarias. Está conectada con lo que es la política económica y esa política económica pues lleva o conlleva al bienestar, al buen vivir, a la ejecución o aplicación de los derechos que están consagrados en la Constitución, ¿sí? Entonces, esta política económica son lineamientos de intervención del Estado,
¿sí? En la economía, ¿no? Alcanzar unos objetivos, ¿sí? Cuyo fundamento, pues, es el crecimiento económico y la estabilidad de los precios y el empleo. Fíjense ustedes los elementos que he mencionado ahora último. Crecimiento económico, estabilidad de precios y pleno empleo. Son tres objetivos, ¿sí? Que están aquí, ¿no? Como objetivos de la política económica, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde van a ir dirigidos los lineamientos o cómo vamos a ver estos lineamientos? Pues bueno, si hablo de crecimiento económico sostenible en el tiempo, ¿sí? Esto significa que el Estado debe, digamos, planificarse, proyectarse, hacer un plan de trabajo. Por eso es que ustedes ven que es obligatorio, según el Código de la Democracia, sí, obligarles a los candidatos, ¿verdad?, para gobiernos nacionales y gobiernos seccionales, ¿no?, administraciones nacionales y seccionales, pues hacer una planificación. Ok, venga y dígame qué es lo que quiere hacer, ¿sí? ¿Dónde quiere ir? Yo preguntaba en una de las clases y les decía cuál fue el plan de gobierno de este gobierno, es decir, cuál era la estrategia que quería realmente resaltar de estos lineamientos de la política económica, ¿verdad? Si es el crecimiento, o sea, ¿qué iba a hacer para hacer crecer económicamente al país? ¿Qué iba a hacer como estrategia o lineamientos de política económica para que el país tenga una estabilidad de precios? Es decir, no haya distorsiones en el comercio. Fíjense que el COVID nos sorprendió y lo que más hubo fue distorsiones en el mercado. ¿Ven? Decía que no iba a haber paquetazo, disculpe que le interrumpa, doctora. Claro, José, Y cuéntame. lamentablemente hubo la revuelta del aumento, bueno, de la eliminación del subsidio y todo lo que ocurrió. Ah, por supuesto. Sí es, sí es apropiado tu comentario. Y efectivamente, entonces, fíjense, ¿no? Cómo está estructurada en nuestra Constitución lo que es la política económica, ¿no? Entonces, en el momento en el que los ciudadanos, ¿no?, comenzamos a pensar y a decir, yo, fíjense que hace unos días saqué el televisor de mi cuarto y no tengo televisión, porque me cansé de ver y escuchar cosas que yo me pasaba peleando con el televisor, fíjate. Si decía, yo me voy a volver loca si yo sigo hablando con el televisor. Sí, porque claro, uno siente una impotencia y le dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no te preocupas por esto? ¿No? Entonces, fíjate cómo uno termina hablando con la puerta, ¿ves? Entonces dije yo, se acabó esto, sí, por salud mental. Se va el televisor. Ya, bueno, y ahora tengo este aparato, ¿no? Y aquí está, el celular. Entonces, con el celular dije, bueno, voy a ver, me fui de Twitter también, porque me daba un cólera, tenía el hígado revirado, no saben de los comentarios y las cosas que uno ve ahí. Claro, hay unas que son jocosas y otras que a uno dice, por el amor de Dios, dejen de hablar tanta tontería. ¿Ves? Entonces, ahora solamente veo Facebook de vez en cuando y solo por las fotos familiares o los amigos más cercanos. Y en Instagram, todas las publicidades que hay ahí de cursos y de cosas que, digamos, me interesan, ¿no? De universidades, en fin. Y noticias muy breves, ¿sí? Porque pasan ahí pequeños cortes. Y ahí me entero. Pero verme todo el noticiero de la mañana. O sea, yo una hora peleando con el televisor ya era insoportable. Entonces, fíjense. Entonces, ahora que estamos ya cerca a las puertas de una campaña política, ya los políticos están saliendo, ¿no? Gracias a Dios ninguno todavía ha caído con COVID, no sabemos. Pero ya están en eso, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos y decimos, bueno, ¿hacia dónde va el crecimiento económico del país? Díganme,
¿Usted sabe cuánto es el índice de crecimiento del Ecuador? En los últimos 2 años, ¿sí? Le preguntaríamos a los candidatos, ¿no? Dígame, ¿cuánto cree usted que vamos a crecer? ¿Sí? Entonces, por ahí salen en las noticias y por eso tiene el televisor, ¿ves? Porque ya que salgan en las noticias que dice, hemos crecido el 0.001% tomado en referencia, y entonces otros países han crecido 1%, 2, 5, ¿no? Y Ecuador por debajo de los índices. No hay crecimiento económico. ¿Ya? Y bueno, sobre qué debemos de, o qué implica, digamos, este crecimiento económico sostenible, el incremento del Producto Interno Bruto, ¿no? Que se basa en cuánto, digamos, se ha ofrecido o ofertado bienes y servicios, ¿no? Que llegan al acceso, ¿sí? O bienestar de los ciudadanos. ¿Ya? Y los indicadores del Producto Interno Bruto y la producción nacional. ¿Sí? Entonces, muy bien, ¿qué estamos haciendo casa adentro? Yo decía, con el tema del COVID, ¿no? Yo decía, bueno, cuando eran los primeros días, ¿no? Se decía, bueno, todo el mundo tiene que adquirir mascarillas, todo el mundo tiene que adquirir gafas, guantes, recuerdan ustedes, ¿no? Luego ya descartaron los guantes, luego, bueno, El alcohol. el alcohol, así es, el que tenga tal grado de alcohol y todo lo demás, ¿no? Entonces yo les comento, las siquiera 3 primeras semanas en mi casa no había alcohol, no había nada, y nos pasamos encerradas, o sea, casi que sin abrir hasta las ventanas, ¿ya? En la casa, encerradas absolutamente, porque llamábamos todos los días a la farmacia y nadie tenía nada, ¿sí? Y como en mi casa, pues haber pasado en muchas casas, ¿no? Entonces no podíamos salir. Gracias a Dios teníamos víveres y podíamos sobrevivir, digámoslo así. Y en algún momento lo que pudimos hacer es que uno de mis familiares que obtuvo un salvoconducto, ¿sí? Dijo, no se preocupen que yo les llevo, porque a mí me han dado mascarillas, tengo alcohol, tengo... Y entonces me trajeron y me ayudaron a tener, ¿no? Y con eso pude, digamos, salir, mismo después de un tiempo, ¿no? Cuando ya faltaban las cosas, pues, los víveres que habían que ir a comprar. Y claro, había que salir desde las 6 de la mañana para poder estar parado en una cola, ¿no? Era un momento caótico, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esa cola, ¿no? Que tenía que hacer. Y yo decía, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser que nosotros seamos ciudadanos tan indiferentes, ¿sí? Que seamos los marcianos, ¿ven? Y yo decía, bueno, hay gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Inmediatamente los despidieron, no vino a trabajar, qué pena, se fue, ¿sí? Y entonces, bueno, empezaba todo este caos, ¿no? A caer, digamos, ese crecimiento económico, a grandes pérdidas las empresas y demás, ¿no? Y entonces, claro, pensamos también, bueno, uno que tiene la mente en los tributos, ¿no? Dice, la verdad es que el Estado, si ya tenía una crisis en este momento, era lo peor, ¿no? Pero yo decía, ¿dónde está la solidaridad del ser humano? El ser humano debe ser solidario y debe tener valores, ¿no? De colaborativos, de ayudarnos los unos con los otros, ¿no? Pero hoy en día, hasta hoy, fíjense ustedes, ya han pasado como 8 meses, ¿sí? Si no me equivoco, o más, ya no sé en qué día vivo, ¿eh? Lo único que sé es en el horario en que tengo que darles clases, y vengo. este, y, y entonces, ver que las personas no guardan las distancias, que seguimos como el día 1, sin protección, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces todo se pierde.
¿sí? Se pierde porque vamos para atrás. Ya hoy tenemos una declaración de nuestra alcaldesa en la que dice, señores, estamos en el camino de volver a pasar una crisis de una ola de muertos y ya yo no me puedo responsabilizar, porque yo ya los he ido aflojando de poco en poco, pero no entienden, ¿sí? No entienden. Entonces eso significa que ese crecimiento económico no va a dar frutos, ¿sí? Y que la crisis seguirá ahondándose, ¿no? Entonces, compramos bienes y servicios, sí. De hecho, hemos comprado nuevos bienes y servicios de producción importada o nacional, ¿verdad? Las mascarillas, unos para colgarte la mascarilla, ¿no? Y cuánto accesorio original quieran darle, está bien. Y uno dice, bueno, está bien, la gente es creativa, busca cómo ganarse la vida, ¿no? Yo decía, ¿no? En la crisis de las mascarillas y demás, yo decía, no puede ser posible que, voy a poner un ejemplo exagerado, ¿no? Porque no es real. Bueno, yo sé coser, porque cuando estuve en la escuela me enseñaron costura, ¿ven? Pero no sé hacer mascarillas, ¿no? Pero en todo caso, si yo hubiese aprendido esta habilidad en mi vida, ¿verdad? Como parte de mi educación y todo lo demás, y supongamos que soy una buena costurera, pero soy abogada, ¿no? Entonces me quito esta investimenta que tengo de abogada, ¿verdad? Y me pongo a hacer mascarillas y las vendo, ¿sí? Entonces yo decía, no puede ser posible que tengamos una crisis de mascarillas que pasó, fue real, ¿sí? Y que no hubiera nadie que dijera, oiga, yo soy abogada, pero aprendí costura en mi escuela y creo que puedo hacer una cantidad de mascarillas que ayude a que la gente se evite morirse, ¿sí? Se les evite morirse, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa con casa adentro? ¿Sí? Y por eso este segundo literal que dice indicadores del Producto Interno Bruto y la producción nacional. Se dije, los ecuatorianos, no puede ser posible que nosotros no podamos hacer. Imagínense si estuviéramos en una guerra, nos morimos todos, ¿sí? Porque no somos solidarios, no fuimos capaces de ser creativos, ¿no? Entonces después fue que aparecieron ya los que hacen las mascarillas, ya ahorita están mascarillas navideñas, ves, con foquitos, con luces, con todo. Ahora recién se inventa, pero al inicio todos nos quedamos pasmados y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante en esta economía? ¿Sí? ¿No? Y entonces de manera descarada teníamos que ir a la calle, ¿sí? Encontrar a un compatriota venezolano que te vende una mascarilla en $5. ¿Sí? Esa es la peor ironía que le puede pasar a un ecuatoriano. ¿Sí? Pero ese hombre que está en esta tierra tenía que comer. ¿Sí? Y se aprovechó de las circunstancias. ¿Sí? Y eso lo permitió el Estado ecuatoriano cuando es él el que tiene que poner las reglas, ¿sí? Porque tiene los indicadores que deben de llevar con esta política económica, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, que lo viví en el año 2000. En el año 2000, mi padre nos mandó a mi hermana y a mí a Perú, ¿sí? Y entonces, yo no quería ir, pero me tocó ir, ¿ven? Yo le dije, mándame a Europa, no me mandes a Perú. Pero bueno, fue una muy buena experiencia y de hecho quiero muchísimo a Perú. Fíjense lo que me compro en Perú, ¿ven? Porque la quiero mucho a esa ciudad, me encanta ir ahí. Y porque bueno, claro, no puedo llegar más lejos, ¿no? No me alcanza el pasaje para Europa, pues bueno, me voy a Perú, ¿ves? Me voy a Lima a pasearme, que es bonito, ¿ya? Y bueno, y yo siempre pongo el caso de Perú, que cuando yo llegué por primera vez a Lima, bueno, mi padre estaba preocupado, ¿no? Y decía, por favor,
ni se te ocurra subirte en un bus, te voy a dar dinero suficiente y tú tomas un taxi, ¿sí? Si el grupo de personas con las que tú estás no quieren para un taxi, tú tienes que ver cómo te subes al taxi, tú mira por ti, pero yo no quiero saber que tú estás en un autobús en donde no sabes dónde vas a ir a parar, donde te puedes perder, ¿sí? Y donde puedes, digamos, padecer de algo, ¿no? Mi padre en ese sentido, realmente mi mamá era una mujer muy temerosa y mi papá dijo que se vayan, ¿ya? Entonces, eh, o sea, confió en nosotras, ¿no? En poder, digamos, sobrevivir las dos en otro lugar sin ellos. Y claro, estaba yo bastante joven todavía. Cursando en la Facultad de Derecho, ¿ya? Y bueno, ¿qué caso me asombra, ¿no? Todos sabemos que los taxis son amarillos, ¿no? Y que deben de tener permisos y que dicen taxi arriba, y entonces con las personas de Perú que nos habían recibido, nos dicen, no, ve, aquí, taxi. Y yo le digo, oye, pero ese taxi no dice taxi, ¿ya? Y ese taxi te permitía, tenían estos vehículos que son con son los station, creo que les decían, que eran alargados y que tenían atrás como que un lugar para meter a una persona, se metían ahí, se sentaban ahí. ¿Ya? Y entonces iba así a reventar. Y les permitían, y yo decía, no, esto no pasa en mi ciudad, o sea, perdóname. No, yo decía, los taxis suben hasta 3 atrás, pero ya por último 4, no sentados en las piernas ahí. Yo decía, qué raro y qué curioso. Entonces pregunté, no, dice, no, lo que pasa es que aquí en Perú sufrimos una devaluación en nuestra moneda, en tal virtud que eh, el precio de la gasolina era impagable, ¿sí? Y entonces el gobierno de aquel entonces, no recuerdo quién estaba en el 2000, no sé si estaba Fujimori, me parece. Fujimori, doctora. Fujimori, ¿no? Sí, sí, ¿ves? Y entonces, gracias por el apoyo. Efectivamente, Fujimori, ¿no? Y él había emitido unas medidas que era que cualquier vehículo que necesitara, digamos, cargar combustible y demás, podía hacer esta transportación como un taxista, ¿no? Y yo creería que desde ahí nacieron estos llamados taxi amigos, ¿no? Que son carros particulares que, digamos, hacen estas actividades precisamente para complementar el servicio público de transportación pública de esta naturaleza. Pero me pareció fantástico porque ellos tenían la típica plaquita, ¿no? En que ellos lo ponían adelante y decían que era taxi. Y luego la sacaban y no era como el taxi amarillo. Claro, habían taxis amarillos, ¿no? Pero allá no se peleaba nadie. Aquí los gremios de taxis amarillos quieren sacarle el aire a esta gente que también necesita trabajar, ¿no? Entonces yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué no se toman estas políticas, ¿no? Ahora con el precio del combustible, que fue también muy discutido, ¿no? El alza del combustible, ¿no? Y que son parte de la política económica, ¿no? De un gobierno. Entonces, yo creo que fue una estrategia muy importante y creo que ahí, digamos, esta casuística, ¿no? Eh, que me permitió, digamos, este viaje que yo decía, no me mandes allá, creo que me enseñó muchísimo, que fíjense ustedes, estamos en el 2020, 20 años después, sigo hablando del mismo tema, ¿sí? Y entonces eso es lo que tiene que hacer un gobierno, eso es lo que tiene que hacer un buen gobernante, ¿sí? Ayudar al crecimiento interno, la producción nacional, ¿sí? ¿Cómo la fomenta? ¿No? Se puede permitir que ingresen capitales extranjeros que vengan a invertir, pero que la mano de obra y las nuevas tecnologías y las nuevas áreas se desarrollen aquí, ¿no? Es decir, capacitemos a la gente, le demos oportunidad. Fíjense ustedes
nosotros que somos una universidad pública, ¿no? ¿Qué carreras tenemos? Ya las carreras están, tenemos, la facultad de jurisprudencia está atiborrada de personas porque no hay otras carreras, ¿sí? Que quizás podamos ver en países desarrollados, ¿no? Y entonces hay quienes se especializan en robótica, ¿no? Yo me reía que mis sobrinitas, que ahorita tienen 5 años, ¿no? Les habían comprado un libro de robótica. Entonces yo le decía, pero si ellas ni siquiera leen, ¿para qué quieren un libro? ¿Sí? Y peor de robótica. ¿Qué va a leer? ¿Qué va a saber de ahí? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? ¿Con qué se come esto? ¿No? Fíjense ustedes que, como bien dicen, la ignorancia es atrevida y todos somos ignorantes en algo, ¿ven? Entonces, claro, cuando pasó lo del COVID, ¿no? ¿Qué hicieron los chinos afectados? Crearon robots, ¿sí? Que fueron los que atendieron a la gente enferma. No mandaban a los enfermeros ni a los médicos a darle de comer a los enfermos de COVID. Mandaban robots, ¿sí? Y entonces uno dice, la verdad es que estamos en otra sintonía, ¿no? Sí, así como yo que boté el televisor, ¿no? Entonces todo el mundo va a decir, pero ¿cómo bota el televisor? Por Dios, ¿ves? ¿Sí? Y entonces yo digo, no, aquí hay que tener salud mental, ¿ves? Porque alguien tiene que pensar en todo esto para poderles explicar y para que ustedes salgan a desbaratar este mundo, ¿ves? A desbaratar este país y a pedirle a la gente sus derechos, ¿sí? Sus derechos. ¿Sí? Que tengamos un gobierno que realmente nos cumpla los derechos. Ah, pero que me diga políticas económicas claras, ¿sí? Políticas económicas que verdaderamente dé gusto pagar los tributos, ¿sí? No sentirnos con el alma en el piso y decir cómo nos han robado, cuánto nos han robado, ¿sí? O sea, eso es un dolor en el corazón que ni te explico. A mí me duele, ¿ves? Que yo digo, no puede ser que no tengamos ecuatorianos decentes, no puede ser que no tengamos ecuatorianos sensibles, no puede ser que seamos ecuatorianos inhumanos, ¿sí? Y que solamente miren intereses, su bolsillo y el oportunismo, que si no es ahora, no es nunca. Usted no sabe la alegría que le da a uno, y se los digo, ya les conté un caso en donde les decía, tiene 5 minutos para resolver el problema de un pobre señor que iba todos los días a ver una resolución de la administración pública, ¿no? Y le dije, esto no puede ser, usted no lo puede tener tonteando, es un ciudadano que está pidiendo un derecho, su derecho tiene que ser atendido y solucionado. Si la respuesta es no, pues entonces termine de ponerle que es no en el papel, pero no lo tenga tonteando. Cuando a mí me dé la gana, yo respondo. Eso no puede pasar. Es imposible. Es inhumano. Es denigrante. ¿Sí? No puede pasar. Entonces, en eso es lo que tenemos que pensar al momento en que tenemos que ver ¿sí? Cómo funciona este Estado. ¿Sí? Y nosotros irnos quejando por la vida diciendo yo pago mis impuestos y no recibo nada. Yo pago mis impuestos y no recibo nada. ¿Sí? Pago tanto impuesto, ¿para qué pago tanto impuesto? ¿Sí? Y si el Estado no me da nada. ¿Ven? Entonces la pregunta es, ¿usted fue a reclamar sus derechos? ¿Ya reclamó sus derechos? ¿Sí? No, que voy a ir a reclamar, dicen. Es la primera respuesta. Fíjense ustedes la incoherencia que nosotros repetimos, ¿no? Sí, es incoherente. ¿No? Es que no creen en la justicia, no creen que alguien les pueda resolver. Lo primero que dicen, ¿qué me van a ayudar? ¿Qué van a resolver? Me van a tener ahí meses, años y no se va a solucionar nada. La gente no Pero cree. fíjate, María Elena, que el que persevera alcanza. Así. Doctora, claro que sí, pero hay una cuestión también que es, se podría decir forzosa, porque afuera del SRI hay unas columnas que hacen perder la esperanza también. Tú pierdes la esperanza, no me digas eso, José. Sí,
Nada, fíjate que ahora yo conversaba con un amigo, ¿no? Y él me contaba de un caso que tiene, que se le ha complicado, ¿no? Quería salir corriendo. ¿Pero por qué te vas a salir corriendo? Le digo yo. Alguien lo va a tener que resolver porque tú no crees en ti que tú eres capaz de resolverlo. ¿Ves? ¿Quién ha dicho que no tienes? Tienes todas las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Ay, si no, pues te pones a estudiar y te pones a trabajar. Y si te cuesta 5 o 10 horas después, o sea, 5 o 10 horas diarias para poder resolverlo, lo vas a resolver. ¿Ves? Pero somos negativos, ¿ah? Somos un país muy negativo. Sí, somos un país muy negativo y ya eso, fíjate, hay que desconectar ese chip. Cogerle como mi televisor. Dice, voy a hacer, ustedes tienen que hacer esta terapia, ¿no? Como yo, de salud mental. Van a coger ese chip de negatividad y lo van a botar como mi televisor. Se va el televisor. ¿Ven? Porque uno no puede estar intoxicado con la mente, ¿sí? Y uno tiene que saber que todo se puede resolver, ¿sí? Mi abuelo decía sabiamente, lo único que en la vida no tiene solución es la muerte. Ya de ahí nadie regresa, y hay algunos que han regresado, ¿ves? Los han revivido, ¿ves? ¿Ya? Quienes tienen oportunidad de volver, ¿no? Y les cuento algo, ¿no? Yo tuve un amigo que le dio un infarto y, y él realmente cuando me volví a reencontrar con él, ¿no? En esa conversación profunda, porque siempre hemos tenido conversaciones profundas, él me decía, ¿no? Lo veía con otra visión y él dice, me decía, María Fernanda, Dios me dio una oportunidad nueva de vivir. ¿Ven? Y entonces obviamente su visión de vida cambió, ¿no? Cambió y ahora estamos preocupados, ¿no? Por algunas cosas de su salud, ¿no? Ya se cuida más, tiene un hijito pequeño y fíjate, ¿no? Pero era eso, ¿no? Siempre andaba con la cabeza llena, ¿no? De cosas. Y les daba harto coraje. Hasta que yo un día le dije, ¿no? Irónicamente, ¿no? Fíjense ustedes lo que pasa. Uno de estos días vas a explotar. ¿Sí? Vas a explotar y te vas a caer, te vas a desplomar. ¿Sí? Y no vas a aguantar más. Entonces, o tú limpias tu cabeza, o te mueres. Porque no tienes otra salida con ese negativismo, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? Aquí en mi casa, yo siempre cuando salía a trabajar, ¿no? Y llegaba a mi casa, me decía, es que imagínate que pasó esto, que pasó lo de aquí, que pasó lo de allá. Entonces un día dije, a ver, vamos a poner los puntos sobre las i's. Yo, en mi casa, no tengo problemas. Si hay que comprar algo, cómpralo. Si hay que pagar algo, dime para presupuestarme y pagar, ¿sí? Pero no puede ser posible que yo, que resuelvo problemas y absorbo los problemas de otros y le digo, no te preocupes, que aquí lo tengo, te lo voy a resolver, tenga problemas. Porque entonces la vida será un problema y tu chip de complicaciones, ¿verdad? Va creciendo, creciendo y es como una bomba de tiempo. Bueno, pues eso también pasa en el Estado y con los tributos. ¿Ven? Muy bien. Ya me he pasado con casi 10 minutos. Les agradezco su atención. Vamos a seguir hablando de este tema el día de mañana, que tenemos también clase. Sí, vamos a ir completando este cuadro. Este es uno de mis cuadros favoritos. Sí, porque en realidad aquí se logran entender muchas cosas, ¿no? Y ya después la materia va fluyendo, ¿no? Va fluyendo, va fluyendo. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Pórtese bien. Dígame. Doctora, buenas noches. Lo que pasa es que quería que me ayudara como lo del deber, que hay que presentar hasta el día sábado. Más o menos Hasta el sábado, no, hasta el lunes es. Sábado, Sábado. me parece. Hay uno hasta el sábado. Hasta el Hasta el sábado. domingo. El deber está hasta el sábado a las 3. Hasta el sábado, pero. Otro está hasta el domingo a Uno el las 3. sábado y otro el domingo. De verdad. Bueno, ya les voy a poner que sea hasta el lunes 30, ¿ya? Perfecto. Pero, Sí. Dígame. no, Ingrid. lo que pasa es que los tres, o sea, son para sábado, domingo, sí, son algunos deberes. Y lo que pasa es que no entendía bien eso en la plataforma. Pero yo, o sea, del taller
que usted que envió, eso es lo que yo entendía bien, porque ese es el que más me preocupaba. Porque ahí el otro era de entrar en el chat, ¿verdad? Y presentarlo. Sí, ahí para hacer un comentario, ajá. Ya, Sí. o sea, es ese, el del taller, del taller. Sí, hay un ¿Cuál taller, más? ya te digo, espérate un ratito. Sí, porque yo estoy... Otro es el Sí. de la lectura que hay que hacer. Hay una lectura sobre los principios tributarios, sí. Es un resumen, hay que hacer un cuadro esquemático sobre eso. Nada más. ¿Ya? Y ya les voy a reprogramar para que sea... Buenas noches. Dime, Osvaldo, ¿cómo estás? Espérate, Ingrid. Eh, Dime, Osvaldo. una consulta. Buenas noches con todos, ante todo. Yo ingresé hace rato a la plataforma, pero en 2 o 3 veces que ingresé no se puse mal mi clave y se bloqueó. Entonces Ya. creo yo que mañana debo hablar con Uyi para que me desbloquee y me ayude. Y hasta mientras Claro. no sé si... Creo que hoy día van a hacer un foro o algo así, ¿no? Sí, pero ya les dije que se los voy a dejar, se los voy a reprogramar para que estén abiertos hasta el día lunes, ¿ya? Para que los puedan Y realizar le digo que me entre ayude. viernes. Sí, sí. Está bien, no hay problema, Osvaldo. Está bien. Bien, chicos, los tengo que dejar porque necesitan el audio. ¿Ok? Pórtense bien, cuídense mucho, vayan a clases y no dejen de hacer sus tareas.